a estudiar el pasaje que tenemos programado para esta tarde. Gracias a Dios tenemos una tarde bella, hermosa, y tenemos un buen espacio de tiempo para avanzar un poquito. Yo quiero decirles de que vamos a continuar con el pasaje de Hechos, capítulo número 17. Les voy a explicar por qué. Vamos un poco a ampliar el hecho acerca de que la religión no ayuda. Adelante. No tiene batería. No se ve. Ah, no. ¿Será que está apagado? Pero aquí está encendido. Le daron. Pero está funcionando. Ahí está. Sí, gracias. ¿Está bien? ¿Está bien, hermano? Gracias. ¿Está bien, Juan? Aquí. Sí, está bien. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a detallar un poco más al pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Básicamente, en el último estudio, la última parte que estudiábamos, decíamos, hermanos, hablábamos con relación al versículo, partiendo desde el número 18, estamos en Hechos 17, y en el último estudio hablábamos sobre los versículos 18, principalmente la última parte, y llevamos la lectura hasta los versículos 19, 20, y nos detuvimos en el versículo 21, ¿verdad? La última parte del versículo 18 dice que Pablo lo que hacía era que a los atenienses les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero el pasaje nos permite ver con suma claridad. Ahí no hay discusión, hermano. Yo creo que hasta un niño de tercer grado entiende de que los atenienses no entendían el mensaje del evangelio. Hermano, yo les voy a decir algo. A lo mejor no estemos de acuerdo, pero hay iglesias cristianas en donde no conocen en esencia la doctrina del evangelio de Jesucristo. Dicen que van a compartir el evangelio, dicen que van a ganar almas, y qué bueno, pero a veces no se conoce en esencia la doctrina del evangelio. Y es, hermanos, determinante que la iglesia conozca, sepa, maneje la enseñanza de la doctrina del evangelio. Es que si no, hermano, pues la iglesia está básicamente arando en el mar. Y esto nos permite ver de que no es asunto de que los intelectuales saben el evangelio. Ya dijimos, yo pienso que ya, quizás hasta ya pues fuimos redundantes en el hecho de que los atenienses, con toda su sabiduría, pues no sabían, no entendían el evangelio. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Al apóstol Pablo, entre otras cosas, los atenienses lo tildaron de que lo que él hacía era que estaba arrebatando sabiduría de los sabios atenienses. El pasaje lo dice, hermano. Fíjese bien, lo que los atenienses suponían o lo que ellos creían era que Pablo estaba robando migajas de sabiduría de aquellos hombres que tenían la cabeza llena de conocimiento. ¿Por qué lo decimos? Por lo que dice el versículo 18. Fíjese bien, hermano. La tercera línea del versículo 28 dice: ¿qué querrá decir este palabrero? Sí,
ahí, hermanos, literalmente, cuando los atenienses dijeron, cuando le lanzaron esa crítica al apóstol Pablo y dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? La palabra literalmente allí se refiere a un ave que arrebata semillas. En otras versiones dice qué querrá decir este bla bla. Y se usa el término específicamente en el idioma original espermologos. Esperma es semilla. Ahora, ellos creían que Pablo lo que estaba haciendo era aprovechándose de las circunstancias, ¿verdad? Que ahí había sabiduría y que él estaba. Hermanos, Pablo no era ningún ignorante. Y ya lo hemos dicho eso. Pablo no era ningún ignorante. Por ejemplo, como estamos estudiando la palabra de Dios, hermanos, les pido que nos vayamos adelantito en Hechos de los Apóstoles. Pablo no estaba robando sabiduría de nadie, hermano. No, Pablo era un intelectual. Pablo no hablaba un solo idioma. Pablo era un hombre influyente. ¿Por qué cree usted que iba a pedir cartas a los influyentes, a los reyes, para ir a matar creyentes? ¿Cree usted que me va a recibir a mí el presidente de la República? Que me va a andar recibiendo. ¿Quién es ese barrio? Pero Pablo sí. Vean lo que dice Hechos capítulo 26, para que más o menos la Biblia arroje luz acerca de lo intelectual que era el apóstol Pablo. Pablo no estaba arrebatando conocimiento de nadie. Fíjese, en el capítulo 26 de siempre de Hechos, pero el versículo 24, Pablo se encuentra entre los líderes políticos de aquel lugar, y pues obviamente como Pablo apeló a César, básicamente su situación legal se complicó, y cuando se enfrenta a este hombre que se menciona acá, ahí en el capítulo 26, versículo 24, el nombre de este pasaje, en la versión que yo tengo acá, dice: Pablo insta a Agripa a que crea. Pero lo que quiero que enfoquemos es esto, hermanos, para que no nos vayamos más allá de la enseñanza. Mire, dice así el versículo 24: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran botín: estás loco, Pablo. ¿Y qué le dijo después del punto y la coma, hermano? Las muchas letras te vuelven loco. Ya lo conocí, que era un intelectual. No estaba robando conocimiento de ningún filósofo. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Y no quiero ser pedante, pero yo poco interés tengo en la filosofía. Es más, hermano, he dejado yo antes, por mi trabajo, tenía que leer. Y leía literatura, y leía. He dejado de leer tantas cosas. Y estoy metido 100% en enseñando de la palabra de Dios. Y usted, por mi trabajo, hermano, no me estoy jactando, me es incómodo jactarme. Ahora, vea lo que dice el versículo 28, adelantito. El versículo 20, sí. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Qué tremendo es, hermano, ¿verdad? Y bien linda la expresión de Pablo después. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho. Y mire que el corazón de un creyente, hermano, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Oye, excepto estas cadenas. Usted sabe que Pablo estaba engrillado y no era un prisionero, era un imputado. ¿Va? Ahora, estamos viendo, hermano, un poquito acerca del trasfondo intelectual de Pablo. Veamos esto. Vamos a ver. Allí en el versículo
un poquito para atrás, el versículo 22. Sí, el versículo 22, no, perdón, el capítulo 22, perdónenme. Capítulo 22. Estamos viendo, hermano, el trasfondo intelectual de Pablo. Vaya, capítulo 22, el versículo 3. Mire quién fue el mentor del apóstol Pablo. Ahí está. Este es el testimonio de la conversión de Pablo. Y dice Pablo, yo quiero leer desde el versículo 1, ligerito. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, lo que le estoy diciendo, hermano, no solo hablaba griego, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién dice, hermano? Gamaliel. Ahora la pregunta es, ¿quién es Gamaliel? Esa es la pregunta. Vayámonos para atrás, siempre en Hechos 5:34. Aquí está. ¿Quién es Gamaliel? El mentor del apóstol Pablo. Ahí está. Capítulo 5 y el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado ¿cómo? Gamaliel. ¿Y qué era Gamaliel? Doctor de la ley. ¿Y qué atributo gozaba entre el pueblo? Venerado de todo el pueblo. Este es el maestro del apóstol Pablo. Volvemos a 17, que es el pasaje que estamos estudiando. ¿Acaso Pablo estaba arrebatando migajas de conocimiento de los atenienses? No, no necesitaba Pablo eso. No lo necesitaba. Simple y sencillamente, como ya lo dijimos, hermanos, los atenienses no entendían la doctrina del evangelio. Ahora, concluimos diciendo esto. La gente tiene diferentes intereses, hermanos, al acercarse al Señor, ¿verdad? Hay personas que no son sinceras en las iglesias. Lamentablemente hay personas que en las iglesias cristianas no son sinceras. ¿No? Por supuesto que esta es gente de fuera. ¿Cuál era el interés de los atenienses? Decíamos. Sí, porque el versículo 19 y 20 nos amplía la realidad de que los atenienses, con toda su sabiduría, no entendían la sencillez del evangelio. Y leímos el 19 y 20, en donde dice, tomándole, le trajeron al Areópago, diciéndole, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y allí está. El versículo 21 lo que hace es dar detalle acerca de cuál es el interés de los atenienses. Ese es el interés de los atenienses. El versículo 21 lo dice. Todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era el interés de nada. Y en eso concluía. Veíamos unos pasajes bíblicos en donde veíamos que alguien se acerca al Señor porque quieren sanidad, otros se acercan al Señor por curiosidad, otros se acercan al Señor por interés. Eso lo veíamos. ¿Qué le dijo aquel de Marcos 12? Señor, obliga a mi hermano que parta la herencia. Y le dijo al Señor, ¿quién me ha mandado a ser árbitro? Porque eso le quiere decir literalmente. Juez hay que decir árbitro, ¿verdad? El que divide, ¿verdad? El que establece ahí derecho del uno y del otro. ¿Quién me ha mandado a mí a eso? Yo vine a predicar el evangelio. Hermano, yo no critico la obra social de la iglesia. Pero si la iglesia se dedica a obra social, perdió la visión. Porque la gente va a buscar la iglesia para obra social. Si la gente está lista, que le diga, hermano. Y tal vez en una sociedad como la nuestra se entiende, pues. Me contó un pastor, hermano, que cuando un hermano, director del instituto donde yo estudio, llegó a Nicaragua a establecer la obra allá,
La gente llegó con los recibos de agua y de luz cuando vieron al Chele. Y llegó la gente. Mire cuánto me salió, ayúdenme. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Yo a nadie le voy a dar dinero, ni para que construya, ni para que pague. ¿Saben qué les voy a dar? Enseñanza les voy a dar. Eso sí se lo voy a dar. Y ese hombre, hermanos, ha invertido muchos miles de dólares en financiar enseñanza bíblica. Yo no pago un 5 en el instituto. A veces los folletitos, ¿verdad? Que yo no pago un 5. Porque el hombre de su bolsillo no tiene padrinos, no tiene señorones, de su bolsillo, él. Pero digo, yo a nadie le voy a dar nada. Es que la gente, hermano, va a buscar al Señor. Por eso, pues, dame, Señor, dame, Señor. Y ahí se corrompe el evangelio. Ahí se corrompe el evangelio. Yo busco al Señor, hermano, porque el Señor me ha dado la salvación, la vida eterna. ¿Y yo qué más quiero? ¿Qué más quiero yo, hermano? ¿Verdad? Con todas mis limitantes, yo vivo como dice la gente, hermano, coyol quebrado, coyol comido. Los salvadoreños entendemos qué quiere decir ese dicho. Y las personas en las redes sociales, algún día les vamos a explicar. Quiere decir, con el 5 de ahora, con eso vivimos. Así vivimos. Pero somos felices. ¿Ah? Somos felices en el Señor, hermano. ¿Ah? Viviendo un día a la vez. ¿Ah? Ahora, fíjense en esto, hermano. Yo quiero que lleguemos a esto. Y esto es bien importantísimo. Vamos a ver. Entonces, hemos dicho, sí, ahí está. Vamos a avanzar hasta el versículo. Vamos a leer 2 versículos esta noche. Vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. Vamos a hacer énfasis en la parte final del versículo 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ya explicamos, hermano, que el Areópago es la colina de Marte, ¿ah? O un lugar en donde disertaban sobre filosofía, sobre religión, allá en Grecia, por el panteón, ¿verdad?, griego. Entonces dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, sí, correcto, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es decir, cuando el apóstol Pablo vio los altares, cuando vio los monumentos, cuando vio los sitios de adoración, cuando vio allá a Afrodita, cuando vio a Dios Apolo, cuando vio a Júpiter, cuando vio a todos los dioses que forman el panteón griego, el apóstol Pablo les dijo, en todo veo que sois muy religiosos. Ahora, ya pensamos en esto, hermano, y ustedes emitieron un juicio sabio, apropiado. Hacíamos una pregunta. Cuando el apóstol Pablo le dice a los atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, la pregunta era, ¿está alabando su religiosidad o la está censurando? La está censurando, porque el contexto nos hace ver que la está censurando. ¿Ah? El contexto nos hace ver que está censurando su religiosidad. No les está aplaudiendo su sentimiento religioso. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, sigan adelante, hagan más culto, ¿verdad? No está diciendo eso Pablo. Les está censurando su religiosidad. Y les explicábamos esto, mi hermano, de que en unas versiones de la Biblia, por ejemplo, yo estaba revisando hoy una versión del Rey Jaime, en donde dice literalmente, en todo observo que sois muy supersticiosos. ¿Ah? Y explicábamos, hermano, de que eso de superstición, el miércoles lo recordábamos, está íntimamente relacionado o tiene que ver directamente con temor. Pero no temor reverente como el que nosotros le tenemos al Señor, ¿verdad? No, temor de miedo.
miedo. Y poníamos algunos ejemplos, como el miedo que nos inyectan a nosotros en las casas. Yo recuerdo, hermano, que las personas de edad, las abuelitas, las ancianitas, pues, tenían ese sentimiento religioso tan metido, hermano. Yo me imagino que yo iba a decir algo, quizá alguna crítica despectiva en contra de una imagen, en frente de una señora que se llamaba Catalina, que era vecina nuestra, inclusive. No, hombre. Señora, yo recuerdo que tenía ella, mire, había hecho, es profeso, hermano, había hecho un asunto en su casa, una cosa así como una repisita, pero grande aquello, y eso estaba lleno de santitos, decían ellos, hijos, que yo iba a decir algo en contra de. No, ahí siempre había una candelita encendida en ese altar. O sea, el sentimiento religioso de esa gente era bien enclavado. Y quiero decirle algo, hermano. Fíjense bien lo que le voy a decir, y espero en el Señor que no se le olvide. Mucha gente es sincera. Es sincera. Yo fui un religioso sincero. Pero vieron lo que le voy a decir. Lamentablemente hay mucha gente sinceramente equivocada. Gente sinceramente en el error. ¿Qué puedo hacer yo para aliviar eso? Nada podemos hacer nosotros. La gente vive sinceramente metida en el error. Hace un par de días aquí en el país salieron a conmemorar a un personaje mártir. ¿Sabe quién fue un mártir? Esteban. Esteban fue un mártir. ¿Por qué mataron a Esteban? Por predicar el evangelio. Hermano, yo me acuerdo, hermano. Yo todavía tengo fresca mi memoria acerca de los acontecimientos políticos en este país. Y ese personaje estuvo rodeado de realidad política. Pero es mártir. Eso no es un mártir. ¿Sabía usted, hermano, de que cuando la Biblia habla de dar testimonio de la fe en Cristo, la palabra que se usa en el idioma original es la palabra mártiros? Y de ahí viene la palabra mártir. Cuando se da testimonio de la fe en Cristo. Ahora, hermano, si yo sé que la situación en este país está delicada, y yo me meto en circunstancias, en cosas que no, pues que me ponen en riesgo, hermano, yo ya sé pues a qué me voy a atender. Hay personas que están sinceramente equivocadas en su religión. Y allí están. Y a veces, hermanos, se enquistan en su concepción religiosa, ¿verdad? Se enquistan ahí, ¿verdad? Como que se meten en una cápsula. Y usan por ejemplo, se ponen una capa que dice: aquí me dejó mi mamá y aquí me voy a morir. ¿Y quién saca de ahí a la persona? Y están ahí, pues, eso es una cápsula, hermano. Allí está la persona. Ponen un rótulo en la puerta, ¿verdad? Y dice: somos, y pone el nombre de su religión, no admitimos propaganda protestante. Y la pregunta es: ¿cuál es la propaganda protestante? La palabra de Dios. Mejor que nos digan: somos supersticiosos, no queremos saber nada de la Biblia. Ahora, mire esto, hermano. Yo espero que esto sea de bendición. Cuando dijo el apóstol Pablo a los atenienses: en todo observo que sois muy religiosos. Hermanos, yo siempre que hago una pregunta no lo hago con la intención hermano, a veces, hermanos, quienes Dios nos da la bendición de que estemos leyendo hacia el frente, preguntamos, hermanos, y a veces lo hacemos como para
quizás para apenar a la audiencia, ¿verdad? Para decirle no es esa mi intención, sino que mi intención es, cuando hago alguna pregunta para que reflexionemos, es para que juntos pensemos. ¿Ah? Ahora, yo quiero que juntos hagamos una reflexión en esto, miren. Cuando le dijo el apóstol Pablo a los atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ya sabemos a quién se refiere el apóstol Pablo. ¿Cuál es la audiencia del apóstol Pablo? La pregunta es bien sencilla. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A creyentes o a incrédulos? Le está hablando a incrédulos. No le está hablando a creyentes. Les hago esta pregunta por lo que vamos a ver a continuación. Por eso les hago la pregunta. No es mi costumbre hacerlo, ¿verdad? Pero hay predicadores que ponen a la congregación a que repita algunas cosas, ¿verdad? Y les digan conmigo. Y la congregación dice, pues no está, yo no siento que eso sea malo. Pero si esa fuera mi costumbre, les pediría eso, que repitamos que Pablo le está hablando a incrédulos, no le está hablando a creyentes. ¿Entendido, hermano? Pablo no le está hablando a creyentes. Eso ya lo sabemos. ¿Verdad? Vale, muy bien. Ahora, sentando ese precedente, quiero suplicarle que veamos otro pasaje en donde se menciona la palabra religión. ¿Ah? Pablo no le está hablando a creyentes. Esa gente no ha puesto su fe en Cristo, no son creyentes, son religiosos. Sí, son religiosos, porque eso abunda, hermano. Hay mucha gente religiosa, pero que no es creyente. No es creyente en Jesucristo, pero es religiosa. Mi familia con la que yo vivía en San Salvador era muy religiosa. Todas las Semanas Santas iban a una peregrinación, a una romería de Esquipul. Yo recuerdo que el procedimiento era que cuando uno veía la imagen del Cristo de la catedral allá en Guatemala, uno no podía darle la espalda a la niña. Uno tenía que ponerle el retroceso ahí, ¿verdad? Y mire, para atrás. Y como uno de cipote es curioso, hermano, yo siempre preguntaba, ¿y por qué es así, pues? Y uno de cipote, hermano, ¿verdad? No, te va a castigar. Y ahí venía el temor. Pues sí, ¿verdad? Miedo. Por eso le digo a aquel, en todo veo que eso es superstición, hermano. Imagínense, cae una anciana, se quiebra el cráneo por ir en esa cosa. Superstición. Por eso le digo que los atenienses así le dicen, en todo observo que soy muy supersticioso. Eso es superstición. ¿Verdad? Hay mucha gente religiosa, pero no creyente. Ahora, veamos, hermano, en otra cancha, en otro escenario, la misma palabra religión. Ya dijimos de que el apóstol Pablo le está hablando a no creyentes, sí religiosos, pero no creyentes. Ahora, veamos un pasaje. Quiero suplicarle, hermano, que si puede le ponga una marquita o doble así la paginita de Hechos 17 y se vaya para adelantito a Santiago, un pasaje que usted ya lo conoce. Santiago, ya usted sabe que se encuentra ya bien al final, después de Hebreos. A propósito, hermano, usted sabe que la epístola del apóstol Santiago fue escrita por un medio hermano de Cristo. Santiago, un medio hermano de Jesús, el Señor. Él se identifica como siervo de Dios y en ninguna parte de la epístola, al menos eso es lo que dicen los expertos. Yo no soy autoridad, pero las autoridades aseguran por el dato bíblico que Santiago es un medio hermano de Cristo. Pero ese no es el algún día vamos a estudiar eso. Pero lo que a mí me interesa es que veamos un pasaje que tiene que ver con religión. Ya dijimos, el apóstol Pablo no le está hablando a religiosos, es decir, a creyentes, le está hablando a religiosos, perdone. Pero ahora veamos Santiago 1, 26 y 27. Estos dos versículos vamos a estudiar un poquito. Sí. Sí, allí va a poner sus ojos, hermano. En las 3 veces se menciona la palabra. ¿Ah?
Va, versículo 26. Aquí le habla Santiago, que por cierto fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Y le dice a Santiago, ahora sí, hagamos el ejercicio. ¿Le está hablando Santiago a creyentes o a no creyentes? Creyentes. Creyentes. Allí sí. ¿Por qué lo decimos? ¿Cómo se llama el pasaje? Hacedores de la palabra. Y si queremos estar convencidos de la tesis o de lo que acabamos de decir, mire lo que dice a partir del versículo 19, para convencernos de que allí sí le está hablando a creyentes en el Señor Jesús, gente que había puesto su fe en Cristo. Sí, y les dice, por esto, mis amados hermanos, yo a ustedes que les llamo hermanos, a los mormones yo no les puedo decir hermanos, a los testigos de Jehová yo no les puedo decir hermanos, más tarde les digo yo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, entonces estamos claros que allí sí, Santiago le está hablando a creyentes, y el versículo 22 es el versículo clásico, ¿verdad? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos. ¿Verdad que no se le puede decir eso a un incrédulo? No, el apóstol le está diciendo eso a los hermanos en la fe. A un incrédulo yo no le puedo decir eso así. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien que odia la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra? No, más es lo que me puede ofender, ¿verdad? No tiene sentido. Ahora, estamos claros que le habla a creyentes. Habiendo esclarecido eso, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, miren lo que dice después de la coma, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. ¿Cómo engaña su corazón? No refrenando su lengua. La religión del tal, ¿qué le pasa? Epana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula, usted ya sabe que mácula quiere decir mancha, o sea, impecable. Hay un cuadro religioso famoso que se llama La Inmaculata, la Inmaculada Concepción de María. Una enseñanza pagana, hermano, que dice que María también, su concepción fue virginal. Imagínense, invento, hombre, sin razón, hermano. Bueno, pero eso solo es para aclarar el significado de la palabra, ¿verdad? La religión pura y sin mácula, pero como estamos hablando de lo mismo, de pura superstición, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, ¿cuál es? 1. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Vaya, identifiquemos, visitar a los huérfanos, 1, ¿verdad? Y a las viudas, 2, en sus tribulaciones. Y número 3, y guardarles sin mancha del mundo. Allí se le está hablando a creyentes. La pregunta es, los atenienses pretendían usar la religión como vehículo para encontrar a Dios. Aquí se le habla a gente que ya conoce a Dios, que ya ha creído en Cristo. ¿Qué es encomiable de un creyente hacer como práctica piadosa? A propósito, hermano, le explicábamos, hermano, de que la palabra que Pablo usa, y a veces, hermano, a mí no me gusta hacer mención, yo estudio las palabras, los términos en su sentido etimológico, tengo un diccionario, voy a la internet para investigar el sentido de las palabras, lo que quiere decir, y usted ya sabe que el idioma griego es relativamente fácil, porque solo se translitera. Y entonces, hermano, yo trato pues de dedicar buen tiempo para estudiar la palabra. Ahora, la palabra que se usa allá, cuando le dijo Pablo a los atenienses, en todo ser porque sois muy religiosos,
no es la palabra que usa Santiago cuando se refiere a los religiosos de aquí de Santiago 1:27. No es la misma palabra. Allá Pablo usa una palabra compuesta. Y es alarmante, hermano, la palabra que usa Pablo. Es alarmante. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar. La palabra que usa Pablo allá en Hechos 17 es la palabra deisidaimonésteros. Es una palabra compuesta. Pero quiero explicarle. Deisi tiene como origen la palabra deilos, que quiere decir temor, timidez, miedo. Y el otro término segundo es la palabra daio, de donde viene demonio. Óigame bien, aquí le estoy explicando, hermano. Le estoy diciendo lo que dice el texto. ¿Y sabe usted cuándo es que se usa ese término en la Biblia? Ese término de daimón o de demonio. Vaya, aquí mire. Busque Mateo. Busque Mateo. Capítulo 8. Este es un texto, hermano, que se encuentra en los evangelios sinópticos, en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y en Lucas. Pero por el tiempo, hermano, solo vamos a revisar este, 8. Aquí se usa el mismo término que usa Pablo cuando le dice a los atenienses que son muy religiosos. Y ya le expliqué cuál es el término que usa Pablo, que es un término compuesto. La segunda partícula o la segunda cláusula de esa palabra es esta, mira. La palabra que se usa en Mateo 8, en el contexto del endemoniado gadareno. Leamos el pasaje, 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, en Gadara, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros. Allí endemoniado se usa la palabra daimon, que se usa allá en Hechos 17. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Entonces dice que le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Hermano, ¿ya ha visto usted que la gente posesa, la gente poseída, es gente violenta? ¿Nunca ha visto eso usted? Yo sí. ¿Y ya ha visto usted que esa gente tiene una fuerza descomunal? Una vez, mire, yo vi una noticia en la Cuatrovisión. Sí, era un noticiero ya anoche, que un hombre, no sé, yo creo que era del occidente del país, al hombre lo engrillaban con cadena. Y ese hombre, hermano, yo no sé cómo hacía, como que era el Houdini, yo no me acordé de Harry Houdini, que mire, ese hombre rompía la cadena y mire, no le estoy mintiendo, agarraba barriles. Por supuesto que tenían que estar vacíos, pero agarraba barriles, hermano, de esos barriles de metal, y cuando la policía se acercaba, mire, se los quitaba los barriles y los pobres policías salían endemoniados. Los demonios, entre otras cosas, a sus víctimas generan, hermano, en la víctima una reacción en contra de sí mismos. Hacen que la gente posesa o los endemoniados se hagan daño a sí mismos. Yo conocí a un hombre, hermano, de este pueblo, que ese hombre, mire, agarraba piedras y se hacía así en la piel y decía que se estaba purificando. Endemoniado. Y era la historia de esa gente que es triste, hermano. Una familia triste. Demonios, son un huevo, hermano. Eso no es mentira. Es los muchachillos en las escuelas que agarran como juego eso de que de repente aparecen unos juegos ahí con un lápiz y una botella y que no sé qué, que no sé cuánto. Son jueguitos, pero de repente el diablo, ¿me entiende? Por allí se va colando entre el entresijo de la puerta para posesionarse de la gente.
Esos muchachillos que les gusta que su camisa negra y que se dejan colgar un poco de pelo y que todos extravagantes en su vestimenta y en sus pantalones, hermano, y aquellos pantalones raros, aquella vestimenta rara, hermano. Yo, los muchachos, yo les llamo la atención. Y yo les digo, no andes coqueteando con eso, les digo, eso es cierto. Hay gente, hermanos, en estos pueblos que tienen esa práctica de consultar ese tablero de la Ouija, que es una marca registrada en los Estados Unidos, que cualquiera compra una cosa de esa. Pero allí dicen, hermanos, de que allí pues hay un demonio, allí hay la participación de un demonio. Asumamos, hermanos, que eso no es cierto, pero con el simple hecho que eso tenga relación a un hijo de un creyente, yo nunca permitiría a una hija, a un hijo que coqueteara con esas cosas, hermano. Ni siquiera que se ande acercando a música, de esa música metálica y esas cosas, hermanos, que tienen que ver con invocaciones. Hermano, el ataque demoníaco es cierto, y aquí no está, pues, en el pasaje que estamos leyendo. ¿Ve? Ahí dice en el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque los demonios ya saben que su final está en el lago de fuego. Debe de saber usted, hermano, que el lago de fuego no fue preparado para los hombres. No, fue preparado para el demonio y sus ángeles, dice la palabra de Dios. Para el diablo y sus demonios. Y dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, dice, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Ahora, en el pasaje paralelo dice que el hombre se hería con piedras. Pero ¿por qué hemos ido a ese pasaje? Para enseñarle, hermano, que lo que el apóstol Pablo le censuró a los atenienses es la práctica, es una práctica, hermano, demoníaca. La práctica que tiene que ver con demonios, la adoración a esas a cosas que la gente desconoce, el culto a imágenes. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos enfocando. Ahora, regresemos, por favor. Ya vimos, hermanos, entonces, estamos en Santiago, estamos haciendo allí alguna observación en Santiago de que el apóstol Pablo, es decir, ahora Santiago, cuando hace alusión a la religión, es interesante observar esto, mire, que dice así, mire, Santiago. Aquí sí le habla Santiago a los creyentes y les dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, hermanos amados, una de las prácticas de los creyentes es, o en la vida de santificación del creyente, el creyente, hermano, ya no se dedica a andar hablando cosas que no nos interesan. No, hermano, no hay que andar hablando cosas que no nos interesan. No. Ya los creyentes ya no tienen que ser conocidos porque son, la gente dice, lengua larga, chambrosos. No, sí, porque ahí lo dice Santiago. Dentro de la práctica del creyente, hablamos de los 3 tiempos de la salvación, hermano. Hablamos, ¿verdad? Primero, hermano, de la justificación, que ya se dio. Pero el segundo tiempo es la santificación. Esto, de una religión apropiada, bien vista por Dios, tiene que ver con la santificación. Ahora, la santificación es un esfuerzo mío. Fíjate que no, hermano. No. Pues sí, porque alguien dice, mire, alguien dice, no, si yo pues mi vida la llevo bien rígida, bien estricta, ¿verdad? Yo tengo prohibido, ¿verdad? Hacer esto, hacer lo otro. Está bien, hermano, la disciplina del creyente, pero ¿sabe quién es que nos ayuda a nosotros a santificar nuestra vida, hermano? El Espíritu Santo. Sí. Mire por favor lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13, para que veamos que la santificación, hermano, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. 2 Tesalonicenses 2:13.
Sí. Ya lo tiene ahí, hermano. Amén. ¿Lo quiere leer, por favor? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo dice el pasaje, hermano? Mediante la santificación, ¿por quién dice? Por el Espíritu. La santificación del creyente es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Y es más, mire, hermano, mañana van los hermanos a predicar, ¿verdad, hermano? Van los hermanos. Mire, una vez había una persona que había oído el Evangelio mucho y se le había predicado el Evangelio y oído el Evangelio meses, años quizás, y la persona nunca tomaba la decisión de poner su fe en Cristo. Pero me contó un pastor que un ministro muy hábil le explicó a aquel muchacho, a aquel hermano, que oía y nunca tomaba la decisión. Le dijo, mira fulano, vos no tenés que cambiar nada. No, le dijo, vos no tenés que cambiar nada. ¿Sabes qué es lo que tenés que cambiarle? Tu destino. Y yo es cierto, hermano. Eso se lo decimos, se lo tenemos que decir a cualquiera. Su vida la va a cambiar el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que cambiar es su destino. Eso es lo que usted tiene que cambiar. Su destino. Su vida es el Espíritu Santo el que va a trabajar día con día. Si yo le digo a una persona, por ejemplo, que su negocio es un lupanar, que vende licor, que vende cigarrillo, y le digo, mire fulano, para poder venir a Cristo tiene que cerrar su negocio, esa persona no viene aquí. No viene aquí. Pero veamos otro pasaje, hermano, que nos hace ver que la santificación es obra del Espíritu Santo, no es obra mía. Es que bien dice la Biblia, hermano, no por obras para que nadie se gloríe. De lo contrario, hermanos, todos mis logros. No, si yo ya logré, yo ya no digo malas palabras. Y cuando nos inflamos, ¿verdad? Haciendo la suma de todas las cosas que he logrado, y que aquí, y que yo ya no, y que yo ya no, y que yo ya no. Cuidadito, ¿verdad? Porque ahí no podemos nosotros inflar. Como decíamos el domingo, mire lo que dice 1 Pedro 1:2, siempre con relación al trabajo del Espíritu Santo en la santificación. 1 Pedro 1:2. Si alguien quiere participar, hermano, y tiene el pasaje, dijimos 1 Pedro 1:2. Pero tiene que oírte aquí la grabación, ¿verdad? Pues yo voy a leer. Dice, elegidos según la presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios Padre, ¿en qué dice, hermano? En santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Yo quiero darles un último pasaje, siempre en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 3:12. 1 Tesalonicenses 3:12. Siempre con relación a que la santificación es obra del Espíritu Santo. Y el Señor, busquemos el pasaje si usted puede, hermano. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Quién nos hace crecer, hermanos? El Señor. El Señor nos hace crecer, no somos nosotros. El Señor nos enseña a amar. El Señor nos enseña, hermano, a sentir que nos importa el hermano, que nos preocupamos por el hermano. Tremendo eso, hermano, cómo la iglesia aprende a sufrir por el hermano. Qué lindo eso. Aprender a sufrir por el hermano, aprender a sentir el dolor del hermano. Es bien incómodo, hermano, francamente. Pero fíjense que a mí
con que me da lástima la gente que no es creyente, hermano. ¿Quiere que le confiese algo? En la mañanita que leo noticias, a veces me derraman las lágrimas viendo a gente, hermano, que de repente fue la gente grande de este país y la veo ahora, hermanos, en las cárceles, enfermos, hermanos, enfermos. Mire, yo lloro, hermano, se lo confieso. Yo, Señor, digo, pobre gente, pobrecito. Ya no digamos un hermano. Igual. Hermano, uno, hermano, somos la familia en la fe, hermano, la gente que amamos, con quienes vamos a estar por toda la eternidad. Vamos a sentir el dolor por el hermano. Dice, hermano, que yo quisiera solucionar la dificultad de todos. No, le repito, yo no me estoy jactando, pero yo quisiera solucionar la dificultad de todos, hermano. Porque el Señor, hermano, la comunión del Evangelio, la comunión del Espíritu Santo, eso es lo que inyecta. Y esa es la evidencia, hermano, de que el pueblo de Dios está unido, hermano, por ese lazo, el lazo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, verdad que está bien clara la enseñanza, pero podemos ampliar un poquito más ahí con Santiago. Mire, Santiago es linda la enseñanza, porque decíamos eso, un creyente, hermanos amados, ya no puede practicar eso, hermano, de que la lengua, pues, ¿verdad? La lengua que a veces cuesta dominarla tanto. Fíjese que ahí Santiago mismo, él explica, y es bien lindo. Mire, si usted quiere en la casa, hermano, en el nombre del Señor, yo le comparto que si usted quiere, lea todo el capítulo 2 y lea el capítulo 3 de Santiago. El capítulo 3 de Santiago se llama la lengua. Tremendo eso. Y cuesta, es cuestión de disciplina, ¿verdad? Eso de frenar la lengua, ¿verdad? Yo a veces en mi trabajo, hermano, yo tengo dificultades porque yo digo, Señor, antes de entrar a una reunión, ayúdeme para mejor no hablar. Ya me ha tocado llamar por teléfono a un compañero y decirle, mire, fulano, perdóneme. Aquí está mi esposa que también me burla porque a veces, ¿verdad? Señor, y le habla a la persona, mire, perdóneme que dije algo que tal vez le hizo daño. Perdón. Hermano, mejor hermano, con la fuerza del Espíritu. Mire, a veces cuando desde el púlpito se habla de la lengua, lo hacemos de forma burlesca. A veces el que está adelante se jacta, ¿verdad? Hermano, que la lengua. No, hermano, yo tengo la misma dificultad también. Pero en el nombre del Señor, hermano, Señor, orémosle en la mañana al Señor y digámosle, Señor, que las palabras que digas sean de provecho, de edificación y de beneficio. Porque ahí lo dice el apóstol Santiago, que el proceso de la santificación tiene que ver con la observancia de cómo usamos la lengua. Ahí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, le dice a los hermanos, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es falsa. Eso es lo primero. Una característica positiva de la religión encomiable delante de Dios es controlar la lengua. Uno. Pero hay una segunda. Es la misericordia. ¿Verdad? La misericordia por el necesitado. Porque ahí dice el versículo 27, que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahí tribulaciones puede decir necesidades. Ahora, hermano, fíjese bien. Aquí es donde le digo que fácilmente la iglesia, hermano, puede dedicarse a una obra social. El evangelio no es obra social, hermano. Está bien, ¿verdad? Está bien, hermano, hacer bien cuando se puede, cuando se tiene la capacidad. Pero tengo que decirle, hermano, que nuestro sector de interés prioritario son los hermanos. ¿De dónde sacamos esto? Bueno,
Por ejemplo, ahí adelante, todo lo que dice la fe sin obras es muerta, se refiere a él. Se refiere a ese hecho de nuestra atención por el hermano, por el necesitado. Ahora, le estoy diciendo, nuestro interés prioritario tiene que ser el creyente. ¿De dónde sacamos eso? Gálatas. Yo creo que ese es el pasaje. Y si no, hermanos, me ayudan ahí a recordar. El pasaje que dice, pero primeramente, Gálatas capítulo 6, ¿verdad? 6:10. 6:10, sí, correcto. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Estamos diciendo, hermanos, primero a los hermanos, a las viudas y a los huérfanos de la iglesia. Ahora, si la iglesia tiene capacidad, si la iglesia tiene fuerza, si el ministerio es tan grande, bueno, hay que ayudar fuera. Pero lo primero. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que, ¿tienen el pasaje, hermano? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Qué dice después de la coma? Y mayormente a los de la familia de la fe. Claro el pasaje. Nuestra prioridad son mis hermanos. Si hay, si abunda, entonces hay bendición para otros. Entonces, eso es urgente. Usted recuerda, hermano, que cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles surgió una disputa, una murmura, sí, un problema entre los creyentes, fue precisamente por él. Porque los griegos se quejaban de que sus viudas eran descuidadas. Y allí el Espíritu Santo iluminó a los ancianos para establecer el ministerio del diaconado en la iglesia, para atender esta necesidad. Pero no solo eso, la religión acepta ante Dios también nos enseña dice al final, después de la coma, lo último, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Verdad que la gracia no es libertinaje, hermano? No, es de guardarse sin mancha del mundo. Mire, como dice el pasaje que tengo a la par de la NBI, guardarse de la contaminación del mundo. Así dice, la contaminación del mundo. ¿Estará contaminado el mundo? Tremendo. El mundo está contaminado. Sí, señoritas, jóvenes, el mundo está contaminado. El mundo está contaminado, el mundo ya inyecta, hermano, la enseñanza del mundo es de que, ¿qué es eso de mantenerse santo, ¿verdad? ¿Qué es eso de la virginidad, por ejemplo? Eso ya pasó de moda, dice el mundo. Pero lo que dice el mundo, hermano, por lo que dice el Señor es otra cosa. ¿Voy a entender yo lo que dice el mundo o voy a entender yo lo que dice el Señor? Yo voy a entender lo que dice el Señor. ¿Verdad? Tremendo, hermano. ¿Cómo está esa cosa de la promiscuidad? ¿Cuánto daño ha venido a hacer eso de la internet, hermano? Yo recuerdo, hermano, antes, cómo costaba eso de curiosear pornografía. Recuerdo que allá en el centro de este pueblo había un sastre. Y el sastre, pues ahí recibía a sus clientes. Y a mí me gustaba ir. Me gustaba ir porque yo sabía que en una cosa alta el sastre tenía revistas de Playboy. Yo le decía, don fulano, me las presta. Eso es para mayores. Y me decía, no es para mayores. No me dejaba ver. Y yo me veía medio así, veía. No, es para mayores. Y hasta que llegaban los señores ahí, ya se ponían a ver. Y ahora la pornografía. No. A granel. A escoger, hermanos. A un solo clip de distancia, como dicen. La promiscuidad, hermano. La promiscuidad. No, hombre. Es tremendo eso. ¿Tendrá que ver eso con el plan del enemigo, hermano, de distorsionar la enseñanza de la santidad que el Señor requiere? Claro.
Claro que sí. Y como lo hemos dicho y lo dice la enseñanza bíblica, hermano, la Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y dice que si tu ojo es limpio o sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿En qué anda pensando una persona? En lo que dedica su tiempo, lo que mira a la persona. Tremendo. Esa es la enseñanza del mundo. Y debe de saber usted, hermano, de que la intención del enemigo eso es tratar de echar al traste la enseñanza de la palabra de Dios. Poner en duda la enseñanza de la palabra de Dios. La santidad está vigente, hermanos amados. La virginidad está vigente. Como nos enseña la palabra de Dios. Honrosos, dice. Honrosos, dice. Sea. ¿Verdad? Sí. El hecho sin mancilla. Honroso, dice la Biblia. El matrimonio, hermano, está vigente. La institución del matrimonio sigue vigente. No está pasado de moda. Si el muchacho le dice a la señorita, si eso ya pasó de moda, ahora la moda es de que ya pues obedezcamos a nuestros impulsos hormonales. Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios, hermano. Lo que ha inventado amigos con beneficio. Correcto. Sí, hermano. Yo leí una revista de esa cosa. Amigos con derecho, con beneficio. Sí. Aquí no hay compromiso, ¿verdad? Divirtámonos y no hay compromiso. ¿Es esa la enseñanza de la Biblia, hermano? No. El principio de la Biblia sigue siendo el principio de la Biblia. Ortodoxo, ¿verdad? Y nosotros vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque estamos en el proceso de la santificación. No vamos a obedecer lo que dice el mundo. Hay que el mundo siga en sus cosas, en su parranda. Debemos de saber una cosa, al mundo le causamos risa. La gente creyente es hasta ridícula, extremadamente ridícula. Pero el mundo tiene que saber una cosa. La Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? La gente iba, hermano, en su caminar. No le importaba a la gente. Pero cuando comenzó a llover, cuando Dios cerró la puerta del arca, ya no hubo para dónde. Y recordemos una cosa, Dios siempre ha guardado a su pueblo. Siempre ha guardado a su pueblo. Solo es cuestión de hacer el recuento. Durante el diluvio, Dios preparó un arca. ¿Para quién? Para su pueblo. Cuando Sodoma y Gomorra, Dios preparó un lugar. ¿Para quién? Para su pueblo. Siempre Dios ha preparado un lugar para su pueblo. Cuando sea la gran tribulación, Dios va a preparar un lugar para su pueblo. Recordemos eso, hermano, que inmediatamente la iglesia es arrebatada. Es como cuando se pucha un switch, comienza la tribulación, que se divide en dos etapas. Tribulación, dice Mateo 24, principio de dolores, y después, 3 años y medio después, gran tribulación. Ahí, hermano, creyentes ya no vemos. Ahí la gente se va a dar cuenta que lo que la iglesia predicaba era una realidad. Nosotros ya no estamos. ¿Verdad? Yo estoy seguro que ya no vamos a estar acá. ¿Verdad? No vamos a estar. La gente se rió, la gente se divirtió, ¿verdad? La gente se burló. Bueno, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Aquellos querían satisfacer su morbo, ¿verdad? Lo tildaban de ignorante, que no sé qué. ¿Qué hizo Pablo? Fue al aerópago. Les explicó, les predicó, ¿verdad? Y la Biblia dice que creyeron algunos. El que se quedaba sin el que cuidaba el aerópago, ¿por qué se creyó? Y después, a ver, todo judío quedó después el asunto. Ahí ya no hubo quien lo barriera. Sí, porque es que el aeropagista que les creyó. Y otros más que creyeron al mensaje de Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar. Hoy en la mañana yo le testifiqué a un policía con uniforme. La gente le dije, y le expliqué el evangelio rapidito ahí. Y el hombre me dijo, mire, no, el hombre es accesible, el policía es accesible.
Y yo le prediqué el Evangelio, le compartí el Evangelio al hombre. Bueno, ya sabe el Evangelio, ya sabe qué es lo que hay que hacer. Conclusión, hermano. Pablo le habló, le dijo religiosos a los no creyentes. Santiago les dice a los creyentes cuál es la práctica religiosa a hacer. Allá religión era superstición, aquí no. Santiago es una práctica piadosa a hacer. ¿Verdad? El otro miércoles, hermanos, quizás nos dediquemos una vez más a capítulo 17. Le voy a explicar por qué. Porque el apóstol Pablo lo que hace es certificar al Dios que él les predicó. Primero les presentó al Dios que él predicó como el Dios creador. Aquí no es cuestión de imágenes, no, es el Dios creador. Y yo quiero decirle, con eso terminamos, ¿no? El Dios creador, no es el Dios modificador de materia genética, eso es otra cosa. O el Dios modificador de materia. Es cierto que el hombre no crea, hermano, el hombre modifica. ¿Cómo lograron hacer esto? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Si esto ¿cómo se llama? Si este metal es titanio, no sé qué será, aluminio, ahí está en la tierra. El hombre que lo fundió y yo no sé qué, si esto es plástico, caos, lo mismo, hizo alguna aleación ahí de un material con otro que ya existe. Diferente es lo que Dios hizo, Dios creó. Si lo que los magos hacen fuese verdad, eso es lo que Dios hizo. ¿Ah? Que el mago, hermano, enseña que no tiene nada en el sombrero y le da pin con la varita y ¡pum! Sale el conejito. Eso es crear. Si fuera cierto eso es crear. Y Dios creó. ¿Ah? Dios creó. Y vamos a ver si desenmarañamos, hermano, la tesis de que dice la ciencia de que fueron 10 millones de años. Las autoridades bíblicas dicen que no. Y yo repito, yo no soy autoridad bíblica, pero tampoco yo creo que no. No son millones de años. Son aproximadamente 6.000 años. Allí está las genealogías. Allí está la base. ¿Sabe cuál es el problema de la gente, hermano? Que la gente siempre está creyendo poner en duda el poder de Dios. ¿Acaso Dios no puede crear un árbol ya con edad de 30 años? Yo le pregunto. Y Adán fue tiernito. No. Mamó Pachita Adán. No. Yo no sé si lo hizo con 30 años, yo no sé si lo hizo con 40 años, pero lo hizo como un hombre ya robusto. ¿Por qué no iba a hacer un árbol? Ahí está la genealogía. Cuando la Biblia dice de la nada, ahí es un término que quiere decir así, de la nada, ex nihilo. Dios creó. La tierra no es tan vieja como suponen los científicos. Lo dicen las autoridades. Y usted también lo puede creer por la Biblia. La Biblia lo dice. A lo mejor, hermano, dediquemos un día más para ver cómo Pablo les presentó al Dios verdadero. ¿Ah? Sí, porque nos queda también ahí la famosa frase, ¿verdad? Al Dios no conocido. En realidad, Pablo le dijo a un Dios no conocido. Así dice, es un artículo indefinido ahí, a un Dios no conocido. Como quien dice, si acaso hay uno, aquí también lo estamos adorando. Si acaso nos falta uno, ¿verdad? Aquí está también la adoración para él. Es tremendo, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí hay mucho que aprender de la Biblia, hermano. La palabra de Dios, hermano, tremenda, es linda la enseñanza bíblica, hermano. Y somos bendecidos que Dios nos ha revelado la bendición de la palabra de Dios, hermano. El Espíritu Santo nos instruye, nos enseña y nos alienta, hermano, para que sigamos siempre. Entonces, hermano, aquí está la enseñanza, siempre tenemos que decir. Y como le digo el predicador, ¿verdad? A la persona, usted no necesita cambiar nada. El Espíritu Santo lo va a cambiar. ¿Qué es lo que necesita usted cambiar? Su destino. Es lo que necesita cambiar. Su destino. ¿Tiene esta noche alguien que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesús? Este es un buen momento para que tome la decisión de poner su fe en el Señor, ¿verdad? Y asegurar su alma